Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Primer jueves de junio. 5 de junio de 2025. Y jueves, claro, ¿qué hacemos los jueves en este podcast? Pues hablamos de los guerrilleros del emprendimiento y esas habilidades que tienen que tener, o que tienes que atesorar, o que tienes que conseguir para ser un gran emprendedor. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues se trata de habilidades como el liderazgo, que ya hemos ido tratando en este podcast, y ahora pues estamos con la negociación, que es un tema muy amplio, con muchísimos sistemas de negociación que vamos poquito a poco repasando. Y esta semana pues nos toca hablar de esa negociación basada en las opciones. Así que, bueno, vamos a afrontar ese tipo de negociación para que la puedas pues añadir a esas técnicas que te van a ayudar siempre en el mundo del emprendimiento, pero también en tu vida personal y en tu vida profesional, ya que estamos siempre negociando. Así que si te parece, sin más, vamos a empezar pues con esta negociación basada en opciones, y es que es generar múltiples opciones para que sean consideradas. Ese sería un poquito el resumen. Pero podemos decir que la negociación en cualquiera de sus formas al final no deja de ser un arte que combina estrategia, comunicación, psicología. Bueno, pues entre las múltiples metodologías utilizadas, muchas ya las hemos ido viendo en este podcast, pues para poder alcanzar acuerdos destaca la negociación basada en opciones. Una técnica que lo que propone es generar múltiples posibilidades antes de tomar una decisión. El enfoque colaborativo, creativo y orientado a encontrar soluciones de beneficio mutuo, o de beneficio para todas las partes de la negociación. Bueno, pues en este podcast vamos a analizar en profundidad qué es esta negociación basada en opciones y cómo generar múltiples opciones para que sean consideradas. Hablaremos de la historia, de sus características, de las variantes, y también pues ejemplos en la historia, curiosidades, como venimos haciendo con cada una de estas técnicas de negociación. Así que, además, hablaremos de cómo entrenarnos, ¿no?, para dominar estas habilidades para que las puedas añadir a ese grupo de habilidades negociadoras que ya empiezas a tener, ya empieza a ser un grupo importante. Hemos revisado ya muchos modelos de negociación. Pero como siempre vamos a empezar por la definición de esta negociación basada en opciones, la negociación un poco más formal. Bueno, podemos decir que la negociación basada en opciones es una técnica que consiste en crear varias alternativas, varios caminos posibles antes de tomar una decisión final en una negociación. El principio fundamental es evitar ese enfoque binario, sí o no, tú ganas o yo gano. Bueno, pues para al final ampliar ese abanico de posibilidades, lo que permite encontrar acuerdos que finalmente son más creativos y además son más satisfactorios para todas las partes. Fíjate que en lugar de debatir una única propuesta, se presentan distintas combinaciones de soluciones, de condiciones o de concesiones, lo que al final
pues marca o genera un marco de cooperación más flexible y menos de confrontación, ¿no? Menos confrontativo. Vamos a empezar por la historia de la negociación basada en opciones y, bueno, decirte que la historia de este tipo de negociación, de la negociación basada en opciones, se entrelaza con el surgimiento del enfoque más colaborativo y racional en toda esta parte de los métodos de negociación, especialmente desde mediados del siglo XX. Bueno, pues podemos decir que esta técnica... Un segundo, que quito por aquí el ruido. Podemos decir que esta técnica pues está centrada en la generación, como te decía, de múltiples alternativas antes de tener que tomar una decisión y tiene sus raíces en la búsqueda de soluciones que sean integradoras y que beneficien a todas las partes implicadas. Al final esto nos aleja de, bueno, pues esas dinámicas tradicionales de confrontación y esos sistemas, ya sabes, de suma cero. Lo que gana uno lo pierde el otro. ¿Cuáles son los orígenes conceptuales? Bueno, pues podemos hablar de Harvard y la revolución en la negociación. Y es que aunque la práctica, pues ya existían ejemplos de negociación con alternativas múltiples desde la antigüedad, como por ejemplo podemos hablar de tratados diplomáticos o pactos entre reinos. Bueno, pues el enfoque ya más formal, más estructurado de esta negociación basada en opciones nace con el trabajo del proyecto de negociación de Harvard en la década de 1980. Fue Roger Fisher junto con Brian Urie y Brice Patton quien sistematizaron el concepto en el influyente libro Getting to Yes de 1981. Ya hemos hablado alguna vez aquí. Bueno, pues en esta obra se establecen 4 pilares para esa negociación eficaz basada en principios. Primero, separar a las personas de los problemas, muy importante. Después, enfocarse en el interés y no en las posiciones. Tercero, inventar opciones de beneficio mutuo. Y cuarto, insistir en criterios objetivos. Bueno, el tercer principio, el de inventar opciones antes de decidir, pues se convirtió en el núcleo de lo que hoy conocemos como negociación basada en las opciones. De ahí viene todo. Bueno, pues ese planteamiento rompía con el modelo clásico de dos posturas que estaban en conflicto y proponía un marco más amplio para poder explotar esos intereses compartidos y poder construir soluciones innovadoras, algo muy importante. Y llega la evolución en el mundo empresarial y en el mundo, digámoslo así, diplomático, ¿no? Y es que durante los años 90 la técnica ganó protagonismo en negociaciones corporativas, de manera especial en fusiones, en adquisiciones, en acuerdos internacionales. Fijaos cómo compañías como IBM, General Electric o Procter & Gamble comenzaron a formar a sus directivos en esta metodología. Porque al final entendían que generar alternativas era clave para evitar bloqueos y, bueno, pues para mejorar esos acuerdos a los que ya estaban llegando. En el ámbito internacional, negociadores como George Mitchell en el proceso de paz de Irlanda del Norte, o los mediadores en los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina, bueno, pues aplicaron estrategias que incluían esa creación de múltiples escenarios para, bueno, pues facilitar ese diálogo, esa conversación y al final ese acuerdo, la negociación. Llegamos a la ampliación en conflictos complejos y a la parte de mediación, y es que en contextos en los que hay una alta tensión, por ejemplo, podemos hablar de conflictos laborales, litigios internacionales, incluso divorcios conflictivos, bueno, pues la negociación basada en opciones se consolidó como una vía de escape a esos callejones sin salida en los que otros métodos de negociación nos habían llevado. Surgen los mediadores profesionales que empiezan a utilizar estas dinámicas de creación de opciones como
herramienta fundamental para transformar el diálogo. Por ejemplo, en procesos judiciales en Estados Unidos y en Europa, pues se introdujo en programas de resolución alternativa de conflictos, donde las partes debían explorar varias vías antes de poder optar por un juicio. Así que, bueno, como veis, esto dentro de la historia ha estado muy presente. Vamos a irnos ya con nuestro sponsor, porque estamos ya en tiempo de sponsor, y luego seguimos con la influencia académica y la globalización del método, que sería la siguiente fase histórica. Pero nos vamos a ir ahora mismo con el libro que tenemos ahora mismo relacionado con estos jueves y esta capacidad que tenemos o esta necesidad que tenemos de acaparar ciertas habilidades para ser grandes guerrilleros del emprendimiento. Y en este caso es aprender a ser un líder, temática que podéis encontrar en este podcast en capítulos muy anteriores. Hablamos de los diferentes tipos de liderazgo, aquí hay unos cuantos, luego te los cuento. Así que vamos a ir con este libro, Aprende a ser un líder, las distintas formas de liderazgo para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento. Y estamos hablando de un libro que cuesta menos 10 euros, 9,95 en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Vámonos con el mensaje. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros, Aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros, Aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros, Aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este libro, Aprende a ser un líder. Como te decía, repasa los diferentes los sistemas de liderazgo más utilizados. Hablamos del liderazgo autocrático, del democrático, transformacional, transaccional, laissez-faire, carismático, situacional, servicial, paternalista por competencias, auténtico, burocrático, visionario, coach, estratégico, relacional, cruzado, de equipo, moral. Bueno, pues hemos querido recoger las principales formas de liderazgo. Y bueno, pues aquí te van a hablar en cada una de estas formas, pues está bastante estructuradito para que puedas absorber todo lo que te ofrece cada fórmula. Pues por ejemplo, hacemos una introducción, una definición formal, otras maneras de llamarlo, la historia de este tipo de liderazgo, las características principales, las ventajas, los inconvenientes, las situaciones más propicias para aplicar este tipo de liderazgo, los pasos para la puesta en marcha, ejemplos de este liderazgo en la historia y una pequeña conclusión. Eso de cada uno de estos sistemas de liderazgo. Así que ya sabéis, este libro por menos de 10 euros, 9,95 en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org, que bueno, pues ya sabéis, es nuestro e-commerce, nos ayuda a monetizar esta generación de contenido
Y además pues vas a encontrar muchísima oferta formativa para emprendedores, desde estas habilidades que tienen que tener los emprendedores, pasando por aprendimiento, que es aprender a emprender, o toda la parte de batalla con nuestro arsenal digital para conseguir competir con las grandes compañías, con el emprendimiento de guerrilla, o esa preparación mental que necesitamos ir trabajando para poder aprovechar cualquier oportunidad que nos pueda llegar en el futuro, con ese método de las 8 disciplinas del dragón y bueno, pues gestión del tiempo, mejora la mejora, que eso, bueno, este acaba de salir este mes. Este es de esa colección y estamos hablando del arte de la mejora continua, importantísimo para entrenar tu éxito. Bueno, pues ya sabéis, menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Y vamos a seguir, bueno, con donde lo hemos dejado, que no es en otro sitio, que en ese momento histórico de la influencia académica y la globalización del método. Bueno, pues es que desde la década de 2000 y de ahí en adelante, las universidades de todo el mundo pues empezaron a incluir la técnica en esos programas de MBA, de MBA, en Derecho, en Relaciones Internacionales, en Psicología Organizacional. Bueno, también surgieron libros como Difficult Conversations, Stone Patton y Heap, o Belong Reasons, de Fisher and Shapiro. Bueno, pues al final fueron completando ese marco teórico y le dieron aún más profundidad emocional. Bueno, pues el enfoque también se adaptó a la negociación intercultural, donde las diferencias de valores y bueno, esos marcos de referencia pues hacen que crear múltiples opciones sea fundamental, sea esencial para evitar esos malentendidos y esos choques frontales en un momento de negociación. Y llegamos ya a la era digital y los nuevos escenarios, ¿no? Y claro, podríamos hablar de la actualidad y con todo esto de la globalización, la inteligencia artificial, la virtualización de las relaciones profesionales, pues esta negociación basada en opciones pues ha encontrado nuevas formas de ir poquito a poco desarrollándose. Por ejemplo, las plataformas digitales que simulan múltiples escenarios antes de cerrar acuerdos. Métodos ágiles de negociación en startups tecnológicas. Bueno, también tenemos esos procesos colaborativos en equipos remotos donde la diversidad cultural y profesional pues obliga a explorar más de una solución. Muy importante. Como veis, la evolución de estas técnicas, pues al final lo que nos demuestra es que son flexibles y que tienen ese enfoque en el diseño de alternativas. Bueno, pues no solo nos está ayudando a mejorar los resultados, sino que también está fortaleciendo esas relaciones a largo plazo entre las diferentes partes. Hasta aquí un poco esta negociación a lo largo de la historia. Y bueno, pues ahora nos toca empezar esas características de la negociación basada en opciones. Como tenemos un poquito de tiempo, pues vamos a empezar por ahí. Y bueno, no nos dará tiempo a todas las características, pero vamos a empezar con las características de esta negociación basada en opciones. A ver, podemos decir que las características de la negociación basada en opciones al final lo que hacen es definir una metodología que está centrada en la creatividad, está centrada en la colaboración y también en la flexibilidad. Y bueno, pues esto en contraposición a enfoques tradicionales que tienden a ser más binarios o posicionales, ganar, perder. Bueno, pues esta técnica lo que propone es ampliar el abanico de alternativas antes de tomar decisiones. Así que vamos a detallar los principales rasgos distintivos, las principales características que te ayuden a entender este método y a identificarlo cuando estés en una negociación. Primero, generación activa de múltiples alternativas. Bueno, ese es el core de esta técnica, ¿no? Es crear tantas opciones viables como sea posible antes de decidirse por una solución definitiva.
No se trata de conformarse con la primera propuesta aceptable, sino de estimular la creatividad y bueno, pues esa apertura mental que nos puede llevar a sitios más interesantes. Por ejemplo, en lugar de pelear por un precio cerrado en una negociación comercial, lo que podemos hacer es generar paquetes alternativos con diferentes combinaciones de productos, plazos o servicios incluidos. Ahí ya estaríamos, con una de las principales características. Después tendríamos, por ejemplo, la separación entre la fase de creación y la fase de decisión. Pero esto ya continuaremos la semana que viene porque nos hemos quedado ya sin tiempo para más, nos hemos pasado ya de nuestro tiempo. Y bueno, mañana tenemos aprendimiento, aprender a emprender, que estamos con todo esto de la contabilidad, un tema muy, muy interesante. Así que te espero mañana. Y como te espero mañana, pues hoy solo me queda por decirte eso que te digo todos los días, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.